Welcome to you all. Hola, Thank you very bienvenidos much a for joining todos. today's Gracias event. por I estar see that el día de many hoy en el people are evento de still hoy. joining, Creo que so muchos de we'll just nosotros wait a todavía minute se or van a so conectar, así till que vamos begin a as esperar un people minuto gradually para arrive. ya comenzar conforme van llegando. We very much look forward to today's session with you all. Así que estamos muy emocionados de empezar la sesión de hoy con todos ustedes. Excellent. Okay, thank you very much. Bien, So, good gracias. morning, good afternoon, Hola, and buenos good días, buenas evening. tardes o Thank you buenas for joining today's noches. webinar on how Gracias digital por estar el learning día de can hoy en este promote webinario rapid acerca de education cómo el in aprendizaje urban digital puede communities. promover la educación My name is climática en Alicia, comunidades urbanas. and Soy I'm a Kerry consultant Jones, at the soy UNESCO Institute una for consultora en el Lifelong Instituto Learning. UNESCO para I'm the el moderator aprendizaje for por vida. today's Soy briefing session. moderadora para Before la diving sesión de into the hoy. topic of Así que today's antes de ir a webinar, los I will temas provide del you tema with a de quick hoy, overview les of voy a what to dar un expect vistazo over the rápido next acerca hour de lo que and esperamos en la the following siguiente weeks. hora y Today's en event lo will sucesivo. focus El on our día de webinars hoy on es el building cuarto de food, nuestra serie de inclusive and climate webinarios resilient urban en communities resiliencia for climática learning systems inclusiva y approach. verde This de series comunidades includes urbanas 9 en monthly la webinars a on the perspectiva de road ciudades de to the aprendizajes. Esta serie International Conference incluye on Learning webinarios de Systems, 9 meses ICLC6, dirigidos a which la will be held sexta in conferencia Jubail in the internacional Kingdom of que va a Saudi ser Arabia en from Dubái, the en el 3rd Reino to de the 5th Arabia of Saudí, December of this year. en The theme of diciembre the de este conference is año. Del Learning 3 al 5 de Cities diciembre de este at the año, el tema de forefront la of conferencia climate es action. ciudades de And in aprendizajes en el line frente with de the la acción ICLC's climática overarching y en topic, línea we will con cover a el broad tópico de thematic scope ICLS por in sus this siglas en webinar inglés. series. Vamos So a since cubrir since March, we have una already perspectiva explored temática de esta serie de multi-stakeholder webinarios. Desde approaches marzo addressing local hemos estado government challenges, explorando Alzheimer's diferentes assemblies, perspectivas transport multiactores para dirigir communities, los cambios and group climáticos a todos skills los development. niveles y cómo las We have many asambleas more climáticas pertinent pueden themes yet apoyar to las cover, comunidades from verdes. countering climate También temas disinformation más to pertinentes rethinking our acerca de relationship with cómo nature. podemos I would like to invite you combatir la all to explore the desinformación y topics cómo of this podemos series replantear on nuestras UIL's relaciones. website, También links quisiera to which invitarlos you a will todos find en in the nuestro chat. sitio web a ver el The sitio overarching web objective en of el these vínculo que van a webinars encontrar en is la caja really de to bring together conversación. Así representatives que el objetivo and de other estos stakeholders webinarios es working from verdaderamente traer lifelong learning for a representantes de climate cada future ciudad y de together, todos los to multiactores que exchange trabajan en experiences, ciudades de learn aprendizaje collectively, en la and detección support climática para sustainable action. intercambiar experiencias, Now, today you aprendizajes can look y forward to acciones some very sustentables de interesting apoyo. contributions Así que by el día de speakers hoy from vamos a every tener temas muy discourse from the interesantes de professional world. contribución de todo First, el we will mundo. consider an Número international uno, vamos perspective a on the tener a importance la of digital perspectiva learning in internacional de la climate action importancia del education, aprendizaje as we are joined digital y de by la Ms. educación en la Magda acción Viziara, climática Senior con Program Miss Management Magda Officer Viciaria, un at the programa, United Nations una Environment Programme, funcionaria de manejo UNEP, de programa senior and de Mr. las Joshua Naciones Aslam, Unidas en Senior programa Manager ambiental. of También vamos a Environment and tener a Climate Joshua Strategy Aslam, at gerente Sony senior Interactive de estrategias Entertainment. climáticas We will then ambientales have presentations en from Sony 3 Learning Entertainment Cities, Interactive. También vamos Loures a in tener Portugal with a presentaciones de video ciudades de presentation, aprendizajes de Loures Ras en Al Portugal con Khaimah una in the video United presentación, Arab Russell Emirates, Kaima and de La los Paz in Emiratos Mexico. Árabes y de La Paz, Baja Following these California Sur, presentations, México. we will proceed to a Con discussion estas with presentaciones vamos questions a seguir from the de audience. una Now, sesión before de we begin, preguntas y I respuestas que would en la like to audiencia. provide some Antes de key comenzar, quisiera technical darles details. algunos First, elementos this webinar técnicos. is being Número uno, recorded and will subsequently esta be sesión se shared está on grabando the en Zoom UIL website. y se va If a you have any compartir en los comments sitios that you de would like to share UIL, por sus during the siglas en webinar, inglés. Cualquier kindly use the chat comentario box para in compartir, the por favor, available coméntenlo en la caja de bar. conversaciones And for para que any esté questions you disponible. may have for Y the panelists, también we otras kindly preguntas ask que you to tengan use para the los Q&A panelistas, box, and we will do our les very pedimos que best to utilicen respond también to la as caja many de of your conversación. questions Vamos a as hacer lo mejor possible. para responder Please do nuestras feel free to share preguntas. your questions Con throughout toda the libertad duration pueden compartir of sus today's preguntas event. We are very durante la pleased to say sesión. that interpretation will También be nos da available gusto today decirles que el servicio de throughout the interpretación webinar estará in disponible Arabic, el día de French, hoy en Spanish, árabe, Korean, francés, and español, Chinese. coreano At y the bottom of your chino Zoom screen, mandarín. you can click on the Así que hasta interpretation abajo de su button, which pantalla looks like a pueden globe, presionar then sobre el choose the botón de la language that you would interpretación like to hear. para poder Now, please seleccionar la do lengua take the que quisieran opportunity to escuchar express ahora. Así our que, por favor, appreciation for those supporting us with language tomo la oportunidad para interpretation. expresar For nuestro Arabic, agradecimiento a todos los interpretation is que provided by the Regional nos Centre están of dando el Quality and servicio de Excellence in Education, interpretación, one of the especialmente el auspices of árabe. UNESCO, located in Jubail in the Kingdom of Saudi eh, Arabia. que nos Korean están dando interpretation desde is currently provided Arabia by the Learning Saudí, la
interpretación coreano también viene de ciudades de aprendizaje en Goyán, en la República de Corea. Y el chino mandarín también nos lo da el Instituto de Ciudades de Aprendizaje Municipales de Shanghai en la República Popular de China. Gracias a todos nuestros socios por hacerlo esto posible. Así que sin mayor preámbulo, quisiera presentar a Joshua Aslan. Es gerente senior
de Sony Interactive Entertainment, Estrategia Climática, Miss Magda Sierra, funcionario de manejo de programa senior de Programa Ambiental del United Nations. Así que nos han creado una experiencia virtual diseñada para aumentar la conciencia climática en los cambios climáticos de una manera muy entretenida. Así que, por favor, señor Rushland, tiene 8 minutos. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, permítame compartir mi pantalla. Is that okay? Is that sharing okay? Yes, that looks very Can you good. see Thank just the you. Ahí está slides? bien, se pueden ver las diapositivas. Sí, sí. Fantastic. Bien. Okay, yes, thanks very much for Bueno, having pues me. muchísimas So, gracias por haberme at invitado. SIE, our journey here started Nuestro 5 years ago, trayecto el día de hoy at the comenzó inauguration ya of hace the 5 United años Nations con la Planetary inauguración Alliance, del where SIE Alianza Interactive Planeta de Entertainment Naciones committed Unidas, en la to use que our Sony Interactive expertise Entertainment se in comprometió a immersive utilizar and nuestra interactive experiencia entertainment de una manera to help bring interactiva, the inmersiva challenge of y the climate entretenida para crisis poder to traer el life reto for de our la crisis audiences. climática a la vida de nuestro As game público. makers, we connect with our Ahora, audiences through como conectamos con engaging and nuestras immersive audiencias de stories, una manera we take inmersiva vast and que complex data involucra sets of historias y tenemos performance capture of an actor muchos and datos turn those into complejos que beautiful presentamos, capturamos visualizations. con actores We y empower our tratamos de audience tener by giving them the visualizaciones muy agency to interesantes choose para their poder own empoderar a la adventures audiencia y with darle a la interacting agencia poder worlds, escoger making las stories very aventuras con las que personal, van a relevant interactuar en and nuestro mundo. relatable. Hacemos historias muy personales, relevantes con las que todos Our pueden challenge is to see if interactuar. we can apply También the nuestro same reto ha sido, por expertise ejemplo, to the ampliar la biggest misma challenge experiencia a to los retos más face, climate grandes change. que están enfrentando We los take humanos en el these cambio complex climático. complex Podemos data and tomar science todos behind it estos datos and make it complejos en both la ciencia accessible detrás de and ellos para poder relatable. hacerlos We give accesibles our y huge poderlos community of narrar. peers and their Entonces families the podemos dar tools a nuestra to gran understand climate comunidad change, y a sus its familias effects on las them, herramientas para our entender el planet and cambio our future. climático, los And can we efectos, inform, la educate planeación and al futuro empower y cómo millions of podemos players across the informar y world to educar make y a empoderar a difference? millones de actores en todo el And our mundo answer is a hacer yes, una climate diferencia. station. Para poder So responder innovative esta exploration interrogante of climate climática con la data and exploración e science, innovación de los telling the datos story of climate climáticos y de la change in ciencia que 3 narran la acts. historia del cambio Past climático en 3 observations, actos. present Primero tenemos las understanding, observaciones and pasadas, future el projections. entendimiento presente y las We proyecciones start here futuras. Comenzamos with aquí weather year. This tells the con el story of our año planet through climático. a Es una complete historia de year, nuestro planeta a showing través de just un how solo finely año en el que balanced nos and muestra cómo interconnected podemos tener the planet and esta weather systems are. este cambio climático interconectado, equilibrado y We cómo then move funcionan los on through sistemas the app climáticos. open Entonces de ahí nos vamos a la observations. app de This las allows you to observaciones explore over abiertas. Esto permite 120 years explorar worth of si hace climate data 120 mapped over años datos 20,000 points on the climáticos hacia planet atrás y poder to see mapearlos en just how much distintos the puntos del climate's planeta changed. para ver cómo ha cambiado el clima. And importantly, the Y más factors that are causing importante, it. también los factores que le están At the touch of a provocando este button, cambio anybody climático. can see Cuando what se the climate's toca el like botón, in entonces their todos pueden hometown, ver el where they were clima born, en su and lugar, donde importantly, how viven, much it's donde changed nacieron over the y, más course of their importante, cómo lives. ha cambiado en el curso de sus vidas. Finally, we show what the future can Finalmente, hold mostramos with esta projections panel. And here we've función taken con the nuestras latest panel de IPCC proyección para reports tomar and los used últimos game and visual informes effects IPCC por sus tools to siglas en inglés process para vast utilizar quantities herramientas de of efectos visuales data para procesar across gran 5 different cantidad de forcing scenarios datos de to modelo create very en easily understandable 5 visual escenarios models distintos of para climate change crear and its modelos effects, visuales muy from local and entendibles, global cambios climáticos, temperatures sus to efectos flooding, desde temperaturas droughts, mundiales y wildfires, locales, biodiversity inundaciones, loss, and many sequías, more incendios, pérdida de indicators. biodiversidad y muchos otros indicadores. For the first time ever, we've also brought Por together primera vez, the también main traemos climate en change conjunto indicators, which los visualize indicadores de what cambio the planet climático might be principales que like if we visualizan hit certain cómo sería el warming milestones, planeta 1.5 si to llegáramos, por 4 ejemplo, degrees a un above calentamiento de pre-industrial uno y times. diferencias de 1,5 grados a 4 grados a To help través. understand all of this Por ejemplo, data, para poder ayudar a we, entender in todos theory, estos we've worked datos, with world-leading y en teoría hemos experts, trabajado con communicators, and educators to expertos, provide con data, comunicadores, con scientific educadores para insights, and proveer script todos estos writing, datos, consultoría producing científica over 2 y hours of guiones engaging
que pues, se producen, por ejemplo, en 2 horas para poder explicar cómo todos estos emisiones de gas de efecto invernadero, la reforestación, la destrucción de los corales, el aire actual y el calentamiento de los océanos y las tormentas están interactuando. También hemos tenido la oportunidad de utilizar el poder inmersivo 3D, la visualización, tecnología de juegos, para poder traer a la vida el impacto del cambio climático antes de ver las recreaciones, por ejemplo, de la pérdida de los glaciares en el Ártico, como se puede ver en esta diapositiva. También, por ejemplo, la devastación trágica que causan los huracanes. Hemos tenido el impacto, por ejemplo, del huracán Dorian en una realidad virtual que es muy impactante al verla. Y esto hace que los eventos lejanos pueden parecer remotos y que pueden ocurrir en otras partes del planeta, se puedan ver como si los estuviéramos experimentando. Entonces, en nuestro viaje no termina aquí. Y sabemos que si ponemos muchos datos en las manos de la audiencia que tenemos, entonces podemos alcanzar a 20 millones de jugadores que pueden estar en los dispositivos de estación, y el peso de los datos que se contienen significa que todos los que utilizan la estación climática podrán descubrir algo nuevo y algo que nunca se ha visto antes. Y también pueden ver los cambios que están sucediendo desde que nacieron sus abuelos, qué sucederá durante la vida silvestre con sus nietos, o cuáles son las decisiones políticas que se deben de tomar a hoy que van a afectar el futuro. Todos tienen una historia que contar en la estación climática. Y entonces con funciones compartidas, aquí tenemos la estación de juego en la que todos pueden compartir sus historias presionando solamente un botón. Cuando lanzamos la estación climática que se lanzó el año pasado, por ejemplo, pudimos tener dispositivos de juego disponibles. Así que muchas gracias. Mr. Aslan, for such a clear and informative Muchísimas gracias, presentation. Aslan. Fue una presentación muy informativa y para poder entender los datos complejos que están vinculados al cambio climático y también cómo podemos ayudar a que las personas estén de una manera más cercana, independientemente del lugar donde estén, para poder presenciar estos eventos y atestiguarlos de alguna forma, por así decirlos. Así que esperamos poder tener una mayor experiencia más inmersiva con lo que pueda venir. Muchísimas gracias por compartir. Gracias. También voy a compartir un agradecimiento especial a Miss Sierra por su presencia el día de hoy. Así que al día de ahora nos vamos con Lourdes en Portugal. Vamos a escuchar de Antonio Montero, que es un funcionario senior del Departamento de Educación en la ciudad de Lawrence, en Portugal. Así que debido a otros compromisos, los representantes de la ciudad no se pudieron vincular el día de hoy, infortunadamente, pero también nos tuvo la cortesía de mandarnos una presentación en video acerca del proyecto interesante que involucra realidad virtual y cambio climático, ríos con vida. Vamos a observar, a verlo, por favor. Hola, muy buenas tardes. En representación del Consejo de Lawrence, me quiero agradecer a las ciudades de aprendizaje, el equipo de coordinación, por su invitación para tomar parte en este webinario. Quiero darle la bienvenida a todas las otras ciudades también. All right, Katie, let's try again. Bien, Thank vamos a you. comenzar una vez más. Buenas Buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde estén, desde la ciudad de Lawrence. Quiero agradecer a la red de ciudades de aprendizajes, al equipo de coordinación, por la invitación para tomar parte en este webinario. Así que también le doy la bienvenida a todas las otras ciudades, a técnicos y a los expertos presentes el día de hoy. Quiero presentar el proyecto que estamos haciendo en Ríos con base en un principio: dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y aprenderé. Este proyecto busca elevar la conciencia entre los ciudadanos para la importancia de conservar nuestra herencia natural, concentrándonos en educación ambiental, en la conciencia, enfatizando la protección a la vida terrestre, a fortalecer las vías de agua y utilizar nuevas tecnologías. Este proyecto está liderado por la Municipalidad de la Ciudad de Lawrence, que tiene muchísimas hectáreas en un área de 167 kilómetros cuadrados y que se ubica en el
el área metropolitana de Lisboa, con una población de 214.000 habitantes. También Ríos con Vida establece una conexión entre el pasado y el futuro del agua, movilizando y elevando la conciencia entre las escuelas y las comunidades en general acerca de la protección y el fortalecimiento de nuestra herencia natural, biodiversidad, ríos y canales de agua. Este proyecto enfatiza la importancia de los ecosistemas de los canales de agua para las comunidades alrededor para combatir el cambio climático. Y también este proyecto incluye un trayecto virtual de 360 grados en donde las nuevas tecnologías se pueden presenciar y se involucran, lideradas por un personaje que se llama el Guardián del Río. En esta experiencia, que es completamente inmersiva, se pueden explorar 250 kilómetros de líneas de agua. También se puede ver un plan estratégico de las líneas de agua y otros proyectos municipales que están ya en curso, especialmente en el área para combatir el cambio climático. Esta es una gran experiencia que tenemos en 3 distintas altitudes y también el conocimiento pormenorizado de biodiversidad y de geodiversidad, que también incluye hábitats, ecosistemas, valores naturales, fauna y flora, componentes abióticos, especies de plantas invasoras presentes, así como tomar los problemas que están vinculados a su existencia al conservar la biodiversidad. Ríos con Vida también organiza recorridos guiados presenciales en los canales de agua, permitiendo a las comunidades educativas poder conocer a las especies de fauna y flora presentes. Durante estas visitas, los participantes pueden evaluar el estado de salud de, por ejemplo, los ríos, también componentes químicos y físicos del agua, así como la identificación de macroinvertebrados y experimentar también el sonido de la naturaleza, promoviendo una relación mucho más cercana entre los seres humanos y los ríos, las corrientes de agua y los mares. Este proyecto también incluye actividades para elevar la conciencia y promover la actividad ciudadana a través de crear, entre otras cosas, por ejemplo, un manifiesto para la comunidad académica y producir también contenido digital, por ejemplo, la guía de campo, una infografía y un panfleto digital. La guía digital, por ejemplo, es un material que apoya a los estudiantes y a los docentes para poderles permitir recopilar datos y registrarlos de forma geográfica, biológica y de datos históricos, aumentando el conocimiento acerca de los hábitats municipales costeros. La infografía digital es una herramienta que compila información relevante de las cuencas de agua. Biomonitoreo, plan estratégico de rehabilitación de las líneas de agua y de la conciencia ambiental. El panfleto digital, por su parte, es una guía que hace publicidad de la forma correcta de utilizar las líneas de agua para elevar la conciencia de los problemas que se están aumentando por el uso incorrecto del agua. El objetivo principal de Ríos.com Vida es sensibilizar a la población de la municipalidad de Loures de la biodiversidad y la geodiversidad del curso del agua en esta misma área, al impartir conocimiento y educación acerca de biodiversidad y geodiversidad del curso del agua. Y acerca del papel también de la población en las especies, en los ecosistemas y de todas las varias funciones que involucran la regulación, la defensa y la seguridad de los corredores de ríos, de camas de agua, así como la importancia del equilibrio entre los componentes bióticos y abióticos de la naturaleza para poder transmitir funciones de estructura de forma geológica y ecológica en las redes hidrográficas, así como el impacto sustentable social cultural que está vinculado a la importancia ecológica
dentro de la historia de los cuerpos de agua. Impartir el conocimiento es una estrategia municipal de planeación y manejo territorial de los canales de agua que se concentra en las soluciones y métodos para reducir las vulnerabilidades principales que se han identificado en el Plan de Acción Municipal para Adaptación al Cambio Climático. También tiene la importancia de transmitir conocimientos para la erradicación de las especies, conservar la biodiversidad y el biomonitoreo de la flora y de la fauna que están presentes en los canales de agua de la misma municipalidad. Pueden, por ejemplo, tenemos involucrado más de 1000 estudiantes en 50 actividades distintas. A través de este manifiesto y de otras acciones, hemos alcanzado alrededor de 80.000 personas, 8.000 personas en términos de resultados prácticos y del impacto de este proyecto. Hemos observado un aumento en la población de reptiles, anfibios, aves y mamíferos, así como la reducción de especies invasivas con especies nativas que son autóctonas. Gradualmente hemos dado una renaturalización de los ríos, un aumento en la biodiversidad y así como espacios de esparcimiento, por ejemplo, que también han prevalecido. Con una participación de comunidad activas, también ya de informes acerca de anomalías potenciales como la presencia de basura. El papel de la ciudadanía activa es importante en esta municipalidad para poder fortalecer estos esfuerzos, incluyendo, por ejemplo, el establecimiento de una brigada de guardianes de la Riviera. En conclusión, nuestra misión permanece para poder luchar y proteger a los ecosistemas ribereños y a los flujos del agua, también para poder redefinir nuestros métodos, nuestras perspectivas e involucrar herramientas sociales que continuar invirtiendo en la educación referente a los recursos acuáticos. Muchísimas gracias. Wonderful. Thank you very much. Maravilloso. Muchísimas gracias a la ciudad de Lowes por haber compartido con nosotros este video. Ahora, este es un ejemplo muy importante acerca de cómo la realidad virtual se puede utilizar para crear experiencias inmersivas y elevar la conciencia acerca de la necesidad de respetar nuestros recursos naturales, nacionales y salvaguardar la biodiversidad. Así que es muy interesante poder ver cómo en este caso la realidad virtual se está utilizando para ayudar a entender a los aprendices qué se está haciendo en las comunidades locales para combatir el cambio climático. Y esto es una experiencia también que se comenta, por ejemplo, con recorridos en persona, con el uso de otros recursos digitales. Así que antes de que vayamos a nuestra siguiente sesión, quiero invitar a que compartan cualquier pregunta a nuestros panelistas en la caja de conversaciones para una sesión de preguntas y respuestas, para que si también tienen algún comentario, una reflexión que quieran compartir, por favor, adelante. Ahora vamos a escuchar a su excelencia, el doctor Saif Al-Gais, el director general de Protección Ambiental y de la Autoridad de Desarrollo de Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos, quien va a compartir el día de hoy cómo se trabaja para promover la acción climática con herramientas digitales. Así que su excelencia, el doctor Al-Gais, tiene entre 5 a 7 minutos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Me gustaría dar una historia ambiental acerca de la Autoridad de Protección Ambiental, en la que llevamos a cabo reuniones internacionales cada 2 años vinculadas a la protección del ambiente. Y ya para 2023 tuvimos en Emiratos Árabes Unidos nuestra conferencia vinculada al COP28 de cambio climático para la conservación de los océanos. Siguiente diapositiva, por favor. Y en este respecto, estamos tratando de vincular a las personas de todo el mundo, la mayoría de ellos o algunos de ellos que están entrando a nuestro sitio web, y hemos tratado que sea la primera vez
Después de nuestra quinta reunión internacional y en la sexta en la que tratamos de vincular a las escuelas de los Emiratos y o de otros Emiratos también, al invitarlos para que presenten su trabajo al comienzo en línea para poder mostrar su voluntad y su perspectiva en la protección de los ambientes marinos, de los océanos, y cómo pueden presentar su trabajo en una conferencia internacional. Hemos hecho una sesión especial para para la juventud en distintas categorías de las escuelas, desde primarias, secundarias y también de escuelas preparatorias. Siguiente diapositiva, por favor. En estas conferencias, no es esta, no es esta la diapositiva, no es esta, no, la siguiente. En esta conferencia, adelante, en estas conferencias, no, creo que esa no es la diapositiva. En estas conferencias hemos tenido también a países distintos del estados del Golfo, por ejemplo, Pakistán, India, China, Estados Unidos, Arabia Saudí. Son casi 17 países, India, Bangladesh, y todos estos países lo que hacen es que presentan su trabajo en la protección de los océanos y cómo verdaderamente se han concentrado en aspectos distintos. En general, de esta conferencia esperamos ver cómo podemos utilizar el aprendizaje digital y de una manera formativa para los jóvenes en grupos de conservación. Y al final de esta conferencia vemos cómo estos grupos pueden formar, por ejemplo, ¿cómo podría llamarlos? Estos grupos especializados en la conservación contra la contaminación para preservar las pesquerías, y esperamos que todos estos grupos de todo el mundo que se vinculen entre sí y dependiendo de su interés, cómo pueden verdaderamente, por ejemplo, alguien de Brasil puede interesarle más la contaminación por el petróleo y el grupo de contaminación por petróleo al final se maneja bajo un mismo sentir y decir, esto es nuestro grupo en el que trabajamos desde nuestra experiencia en los Emiratos. Hemos tenido estas escuelas en la sesión y nos hemos dado cuenta que presentan algunos de ellos trabajos científicos con mucho conocimiento, así que consideramos que hay muchísimo potencial para poder vincular a las personas de todo el mundo y que verdaderamente se comuniquen entre sí, dependiendo de sus intereses. Y también estamos trabajando, por ejemplo, voy a tomar oportunidad en este webinario para anunciar cómo hemos verdaderamente alentado a estos grupos de los jóvenes de todo el mundo. Me disculpo que no es la diapositiva que necesito, no es la que quiero, no es la que quería presentar, pero creo que fue mi error porque estas son las que yo mandé. Creo que mandé el archivo incorrecto, pero me disculpo. Voy a tener que utilizar, por ejemplo, el aprendizaje digital. Y bueno, es de lo que estamos hablando, del aprendizaje digital, cómo concentrarnos en la conservación de los océanos. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De hecho, el trabajo que han hecho, por ejemplo, en Ras Al Khaimah y su visión para ver la conservación de los océanos en particular,
Es muy interesante escuchar los trabajos que han hecho estos planes. Me resaltó mucho el interés que han hecho, por ejemplo, en el aprendizaje digital y herramientas digitales para atraer a los jóvenes en conjunto, agentes de cambio de todo el mundo basados en sus intereses. Creo que es una forma muy interesante y un uso muy claro de cómo las herramientas digitales y el aprendizaje digital se pueden utilizar para promover cambios climáticos y acciones de conservación de los océanos en particular a nivel local. Así que muchísimas gracias. Así que esperamos escuchar más en el futuro. Bueno, entonces ahora nos movemos a los porción de discusión en nuestro webinario con estas excelentes presentaciones. Quisiera abrir el micrófono para preguntas. Por ejemplo, veo que algunos de ustedes quisiera invitar a cualquiera que quiera compartir, por ejemplo, en la caja de conversación. Por ejemplo, podemos ir a esta que está aquí. Este comentario se compartió y este participante dice que es una presentación muy interesante. Creo que se refiere, por ejemplo, a la primera presentación de Mr. Aslan. Y creo que esta pregunta se podría dirigir, por ejemplo, por nuestra colega Reza Kama. Dado a la tendencia que aumenta de estudiantes que aprenden habilidades relacionales sociales a través de los videojuegos, la aplicación de tecnología y cómo la educación climática parece ser muy prometedora, hay otros planes para desarrollar estos títulos de juegos dirigidos a la educación climática y también para que usted pudiera responderla o Sierra, ¿cómo podrían responder esta pregunta? Yeah, thank you. I think that's a great question. Gracias, sí, creo que es The una Sony pregunta muy Interactive interesante. Climate Station El is the Sony first Interactive Entertainment, la estación climática, es la primera herramienta educativa o aplicación que hemos desarrollado. Así que esperamos poder involucrar a nuestros usuarios en nuestra plataforma para que puedan aprender acerca de cambio climático y cómo pueden explorar, por ejemplo, los datos, las tendencias subyacentes con la aplicación de una forma fácil de entender y con informes también cada vez más complejos para poder tener este tipo de información. Así que si lo ves en términos de videojuegos, puede ser un poco difícil de generar esta educación y cómo conocer la educación en estos videojuegos. Pero también estamos yendo a la investigación con la Universidad de Oxford para poder entender los comportamientos, cómo impactan en particularmente todo lo que está vinculado a la retroalimentación ambiental, como los videojuegos, y ver algo que tal vez no se ha investigado antes, pero que también tiene mucho campo de acción. Entonces esperamos poder desarrollar un paquete de herramientas que nos va a permitir a nuestros desarrolladores hacer el tipo de decisiones informadas cuando se desarrollan estos videojuegos informativos ambientales para poder generar los elementos ambientales en juegos, no necesariamente que encajen con un tipo específico de videojuegos, sino que muchos videojuegos que podamos liberar. Entonces estamos tratando de entender mejor el comportamiento de las determinaciones ambientales con los juegos para los usuarios y nuestros desarrolladores como paquete de herramientas. Maravilloso, muchísimas gracias. Bien, Miss Piazzara, quisiera añadir algo también, por favor. Bueno, yo creo que Josh ya lo explicó esta situación muy bien. Quisiera solamente añadir el hecho de que cuando vemos o cuando observamos estos espacios a mayor detalle, estamos trabajando con nuestros socios para poder explorar los videojuegos, el ambiente, para poder cómo vamos a transmitir la protección ambiental, el mensaje a nuestras audiencias más jóvenes. Así que sí, definitivamente estamos viendo estos espacios con mayor cuidado y tratando de llegar a las audiencias más jóvenes a través de las industrias del videojuegos y las oportunidades también. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Así que también veo otra pregunta que está vinculada a comunidades rurales, acerca de aprendizaje digital en comunidades rurales. Creo que sería muy importante compartirla con nuestros panelistas. La pregunta es la siguiente: ¿es posible promover la educación climática en comunidades rurales?
es posible poder tener este aprendizaje digital en comunidades rurales también, así que esto se vincula a los retos que están sucediendo acerca de utilizar aprendizaje digital, herramientas digitales para promover la acción climática, aprendizaje para la vida de acciones preclimáticas y cuáles serían lo que usted nos puede comentar, por ejemplo, doctor Said. Quisiera comentar, por ejemplo, cualquier cosa acerca de las tipos y las maneras en las que los esfuerzos pueden ser inclusivos para que los aprendices de las comunidades rurales, señor Ralph Alzheimer. No, en realidad, since there is an availability of the internet. dado que es algo que está disponible en el Internet, creo que se hace fácil cuando hablamos acerca de cómo involucrar a la comunidad, por ejemplo, en nuestro país, en que no tienen conexión al Internet. Entonces, eso va a ser un reto, desde luego. Pero creo que todo el mundo ahora se está moviendo a poder facilitar, a tener acceso a estas conexiones para que todos puedan estar conectados al Internet y poderlo tener en distintos países del mundo va a ser mucho más fácil que la gente se pueda conectar. Al conectar a las personas, entonces tendremos la capacidad de proteger nuestro ambiente. Muchísimas gracias por compartir su respuesta a esta pregunta. Tal vez voy a ir a Mr. Aslam, a Ms. Becerra. ¿Cuáles son los esfuerzos que están, por ejemplo, considerando soluciones que puedan ser útiles para poder dirigir estos retos y asegurar que las personas en áreas remotas, también con baja conectividad o con conectividad esporádica al Internet, por ejemplo, se puedan incluir en estos esfuerzos? Sorry, if I've jumped. Magda, were you going to say something? Oh. Magda, ¿quieres contestar tú o contesto yo? Bueno, I think in our case, creo que en nuestro caso, por ejemplo, el tipo de beneficio de las estaciones climáticas es que si se tienen estos escenarios en comunidades rurales sin conexión al Internet, por ejemplo, este tipo de tecnología se puede instalar, por ejemplo, en museos, en escuelas, en donde las personas puedan tener el acceso a la experiencia y utilizar estaciones climáticas. Por ejemplo, si viajara, por ejemplo, a estas áreas, esa sería una respuesta. Y creo que de forma inicial también nuestro propósito es poder hacer que todo esto sea accesible a todos en una consola de PlayStation, pero que también se pueda descargar. Por ejemplo, con una conexión a Internet y también que no se necesita una conexión a Internet para poder disfrutarlo. Y bueno, tal vez eso no va a ser inmediato, que se puede utilizar cuando estamos offline, pero creo que esta tecnología puede llevarse a lugares en los que sabemos que tal vez la conectividad no es algo tan sencillo y entonces, bueno, estamos tratando de que las personas que no tienen acceso también puedan tener esta experiencia y esta vivencia. Muchas gracias. Creo que son puntos muy importantes poder utilizar estas iniciativas distintas en espacios distintos. Algunas veces asumimos que cierta tecnología o herramientas digitales que se utilizan en un salón de clases o con una familia, en un museo, en una biblioteca y otras áreas, está disponible. Y Magda, no sé si quisieras comentarnos algo más al respecto. No, not really. I mean, this is a really interesting Es un punto, question and conundrum una pregunta where bastante now interesante. we're trying to Ahora estamos get tratando into, de, we are in digital era, ahora que estamos en but la era digital, in the countries where connectivity pero is en los good, países, por ejemplo, donde la conectividad es buena, por ejemplo, entonces podemos olvidarnos de estos que dejamos atrás a los que no tienen esta conectividad, nos olvidamos de ellos. Sin embargo, sé que, por ejemplo, sabemos que hay esfuerzos de las naciones, de agencias de Naciones Unidas para llevar esta conectividad al mundo. El sector privado también es muy activo en este respecto.
particularmente, por ejemplo, tenemos un representante del sector privado aquí. Puedo también hacer, por ejemplo, Starlink, como saben, ellos están haciendo un gran esfuerzo para conectar al mundo completo. Y ahora con Starlink Mini será posible verdaderamente poder tener acceso a lugares muy remotos y lugares inaccesibles para que puedan tener conexión a Internet, no solamente para juegos, sino también para actividades de negocio, para actividades educativas. Así que creo que se están haciendo esfuerzos y deberíamos hacerlos para poder conectar al mundo y dar un acceso equitativo a la señal de Internet. Y también poder crear, por ejemplo, en mi caso en Kenia, poder conectar y cómo crear un contenido suficiente para poder tratar de temas muy importantes, como ya lo hemos visto en las agencias de las Naciones Unidas, que también deben de trabajar en estas áreas remotas e inaccesibles. Gracias. Si me permiten añadir algo, por favor, a ese comentario. Creemos que conectar a las personas, como saben, o darles acceso al Internet, pero debemos de tener en cuenta también todas estas áreas en todo el mundo necesitan la generación de energía, de luz. Entonces, si no hay energía, si no hay luz, no se pueden conectar al Internet. Entonces, debemos de pensar cómo podemos jalar a todas estas personas al mismo nivel en el que podamos apoyarlas para que puedan estar conectados, no solamente por el Internet, porque sin luz eléctrica no hay conexión, ¿verdad? Entonces, creo que es algo también que debemos de tomar en cuenta. Muchas gracias a todos ustedes por compartir todas estas preguntas. Creo que un punto importante que llega aquí a la discusión es la idea de una perspectiva multiactor para poder asegurar que las herramientas digitales que se están utilizando de forma inclusiva, como se sabe, puedan involucrar a los multiactores del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, multiactores gubernamentales, locales y poder vincular los esfuerzos que realmente hagan que las personas puedan unirse de una manera creativa en términos de que todos estos temas se puedan vincular de una manera valuable, inclusiva, en un contexto de ciudades de aprendizaje. Es muy interesante ver todo lo que otras ciudades están haciendo en este respecto, basado en sus experiencias, su inspiración y lo que ya han compartido el día de hoy. Así que también quisiera dirigir otras preguntas en la caja de conversación. Veo una aquí que es muy interesante, vinculada a la relación de la alfabetización climática. La pregunta es, ¿cuál es el papel de los foros en línea al fomentar la alfabetización climática entre los habitantes de las ciudades? Creo que eso tal vez se puede dirigir más al doctor Saif, relacionado acerca de cómo podemos traer a los jóvenes como agentes de cambio en todo el mundo en conjunto y que tal vez en su contexto, con sus esfuerzos, los foros en línea, ¿qué papel tienen? Bueno, es lo que nosotros creemos y consideramos. Hacer que las personas estén vinculadas en línea va a educar a las personas, especialmente en lo que nos estamos concentrando, que son los jóvenes en las escuelas, comenzando tal vez desde niveles primaria, con tipos distintos de programas que se concentren, como ya lo hemos comentado, en la conservación de los océanos. Creo que serían muy útiles para todos ellos, así que creo que sí, hay una vinculación en conjunto para poder tener la capacidad de educarlos desde esa perspectiva. Gracias. Y también otra aquí vinculada a la inteligencia artificial. ¿Cuál es la forma en la que las analíticas dirigidas por inteligencia artificial pueden empoderar a las ciudades para monitorear la huella de carbono? Y creo que será muy importante dirigir esta pregunta a todos ustedes.
y también los esfuerzos que se han compartido en la estación climática y entre otras cosas que están trabajando en el presente. La inteligencia artificial tiene un papel preponderante en la manera en la que esta misma está informando de los esfuerzos y cómo se están aplicando. Y bueno, tal vez Magda o Mr. Aslan, cualquiera que quiera responder a este respecto. Yes, so we are now bombarded with an AI. Sí, ahora estamos bombardeados con la inteligencia information artificial, development and- con el and, desarrollo de la información AI-created content y cómo and, la so inteligencia yeah, the artificial puede space crear is contenido. growing Este exponentially. espacio está And creciendo de una manera exponencial we are actually y de looking forma at the natural potential of AI to estamos support viendo and el potencial de empower esta misma efforts, para poder also apoyar nuestros within esfuerzos. the space of, También dentro del reduction espacio of carbon de una footprint, reducción de la huella de but then we carbono. also have to remember the flip side Y of that, debemos de that AI recordar, is, por ejemplo, a el otra super, parte de la consumer inteligencia of artificial energy que and water as well. consume So muchísima then energía we are looking at both y otros sides, recursos. both Así que when cuando vemos ambas AI can partes, help us de la reduce forma en the la que carbon la inteligencia footprint, but artificial nos puede ayudar a also reducir la being huella del mindful carbono, of how también AI debemos de tener en creates, cuenta and la forma en uses la que la carbon inteligencia artificial footprint crea and, una huella de and carbono uses the water por sí resources. So the misma y answer to cómo the se question utilizan is otros yes, of recursos. course. Entonces, la It's respuesta a possible, la pregunta es and sí, desde there are luego, es efforts within posible. academia and Y UN existen where esfuerzos we en la academia y en go Naciones through Unidas issues, en las but que we estamos also need to be mindful of buscando estas the situaciones, flip side of pero the debemos coin. de ser muy Thank you. cautelosos en qué Of lado de la course, moneda absolutely. No, for vamos sure. a I mean, trabajar. with AI, Gracias, we've seen absolutamente that it brings sí, very creo que many benefits esto and nos including da muchos opportunities, but beneficios also que some incluyen challenges that we really need conceptos to be que estamos tratando, considering pero también quite otros a retos careful que way. necesitamos Thank you very considerar much, de una Magda, manera for sharing your muy insights cuidadosa. on that. Muchísimas gracias, Perhaps, Mr. Magda, por Aslan, su just respuesta. building on what Mr. Allen, Magda was en la sharing there, how generación do de you lo que think hemos that estado cities could generando, prepare to leverage AI and digital cómo tools preparar un or transform apalancamiento de la maximum impact inteligencia on artificial y sustainability herramientas here, digitales para based transformar on el your impacto máximo de experiences? sustentabilidad con base en sus experiencias? Well, I think in my experience, AI has Creo always que been en mi a tool that we've experiencia, used la in the inteligencia artificial siempre industry ha sido una herramienta en la que hemos utilizado en la we industria de desarrollo de see videojuegos AI used to para serve poder generar juegos, por ejemplo, que se characters in games utilizan or con cierto tipo games de who are personajes, con interacción en non-playable. los juegos. So it's kind of, I think it's always been there, and it's now it's Y, more, creo que it's ahora going through this también ya está massive más dirigido, por ejemplo, explosion, acerca de cómo hacerlo particularly masivo, with like content es creation. But este I think if contenido you're, y poder it's explotar la important creación to del contenido. Creo que es apply importante the tool, aplicar las to support herramientas efforts for, para apoyar los esfuerzos, por understanding ejemplo, ya sea sort of para emissions and un entendimiento environmental del tipo de impact, emisiones de impacto ambiental or understanding how you can o react para to poder entender those cómo se puede reaccionar challenges a estos retos in a way that supports en una your forma que goals se rather than pueda just apoyar driving los it through propósitos más use of AI bien a as través del uso de inteligencia as a artificial tool in of como itself. So una I think herramienta en sí if you use the misma. tool Así for what que creo it's que si se intended utiliza la for, then it can herramienta be con el very powerful. propósito que But puede ser muy yeah, I think I poderosa, agree with what con el Magda propósito para el que said about está diseñada, y letting estoy de this acuerdo con grow Magda out of con lo que ha large comentado use of it growing out of acerca de el gran uso de energía, but que eso se puede I salir de don't have much control, insight in how that pero can also be used for cities, no which sé, try to no understand soy yo quien currently tiene tanto how to use discernimiento these acerca de tools cómo se to utiliza para las inform ciudades. climate action. Tratamos de entender They are very actualmente cómo estas technological, herramientas pueden so informar de la acción applying them climática in a dentro de specific nuestra way tecnología y cómo for aplicarlas climate una manera education muy is específica la educación climática actualmente. Excellent. Thank you very much. I mean, I think Excelente, very gracias. many valuable points have been shared Creo by que you son both there puntos de vista in muy relation to the role of importantes, AI. muy Perhaps then valiosos de parte from de a learning ustedes industry de perspective, esta Dr. Saif, you could inteligencia share artificial y your la thoughts. perspectiva I de mean, ciudades de in Razlan aprendizajes, High, doctor then is Said, AI si pudiera possibly being compartir, used por to promote ejemplo, climate cómo se education utiliza or la heavily inteligencia artificial transfer para that promover la online in educación the context climática, of cuáles son the los work you planes en el mentioned contexto de in terms el of bringing trabajo que together ya he education mencionado en términos de from poder around the traer, por world, ejemplo, and perhaps agentes de cambio en todo el something that mundo. it might Y be tal vez algo interesting to más bring que puede into the ser muy discussion interesante de traer before a we la close discusión, por today ejemplo, antes de would que be cerremos el día de the role hoy. of social media as ¿Cuál well. sería el I think that's papel something de that perhaps we've las not redes addressed so sociales far.
creo que tal vez es algo que no hemos comentado. ¿Cómo ve, por ejemplo, las redes sociales, estas plataformas, como por ejemplo TikTok, que se utilizan para apoyar estos trabajos de ciudades para poder diseminar el conocimiento en asuntos locales vinculados a sustentabilidad, a cambio climático? El doctor, por favor, ¿podría compartirnos cuál es el papel de las plataformas de I could answer redes that in a very sociales? short answer. Bueno, puedo responder de There is una no manera muy escape corta. from Crea que no artificial hay intelligence. escape de la So inteligencia we will artificial. need it, Es but there decir, is, que la how I see it necesitaremos from my personal desde point of mi view, una there is some perspectiva muy good things in personal. it we could use, Hay but cosas should buenas be que podemos also utilizar control, especially y when you talk about otras que podemos controlar, especialmente cuando hablamos Twitter, específicamente, por social ejemplo, de TikTok. media for young people who Cuando are really hablamos de estas kids, plataformas para los más so jóvenes, por ejemplo, I think it should be los que some están sort apenas of aprendiendo, creo que control, puede ser, it should not be because there is a lot of good se debe de stuff in it controlar porque can hay be muchas used, and cosas there is a lot of buenas que se pueden something utilizar, por in this one there is a ejemplo, lot of rubbish in it, and también, pero we también hay should mucha really basura en utilize estas it. plataformas, entonces But debemos de there is utilizar las no cosas escape buenas from the AI. It is, I mean, y sometimes even I no escapar de la personally inteligencia artificial. Entonces, the yo muy human personalmente being considero que el liable ser by humano artificial intelligence también in the future. That's how I look at va a it. ser dominado por la inteligencia Because, artificial en el futuro, I mean, it will be like porque lo que vemos, por when we ejemplo, think about cuando pensamos some of the endangered species which are algunos de really los extinct, especies en I think we peligro are que se human, han we may be getting extendido, extinct because of vamos, creo que AI. That's este how I ser see it. humano también se va a extinguir debido a la inteligencia artificial. Y Maybe esto es lo que it's yo very veo. weird, but Creo que es algo I think muy, we have to be muy difícil de really decir, pero a lo que voy, mi punto es que we make it, it's done by human, but la sometimes inteligencia artificial la creó los humanos, pero algunas veces creo que esta va a controlar Thank you el very control much for del sharing your humano. thoughts there in relation Muchísimas gracias relation to por sus pensamientos AI, Dr. Said. acerca de la And just inteligencia before we went on social artificial. media, I mean, at this stage, the efforts Cuando hablamos, underway por to ejemplo, bring en young people together around the plataformas, world, is that en on términos de a cómo las specific personas platform jóvenes that Razal kind en of todo el touched on? mundo, Will ¿hay that alguna be on plataforma a dedicated platform, or específica que will social pueda media channels diseñarse be o used to simplemente coordinate that canales, work? grupos que se it will utilizan be para coordinar ese controlled first. trabajo? We're gonna put Creo it que like a sí, definitivamente platform, se and we puede said that we controlar. are hoping, you know, to make Como people una from all plataforma, over como the world. llaman, mencioné, hay personas en Well, todo el depends on mundo, their interests, dependiendo especially, de but sus mainly intereses o focusing on the especialidad, pero conservation of se the ocean. If it concentran en is la conservación de los océanos, biodiversity or en marine esta pollution, fishery, biodiversidad de contaminación marina, regulations, pesquerías, transportation, en los climate change, océanos, transportación, all cambio different climático topics, and we u are otros hoping to have temas groups importantes y communicate trascendentes. Esperamos between que estos themselves grupos se from comuniquen entre sí Wonderful. Thank desde you cualquier very parte del much mundo. indeed. Maravilloso. Muchísimas So, gracias. thank you very much to everybody for Gracias your a very thoughtful todos questions por sus today, and to all of the preguntas el día de speakers for hoy sharing y your a todos inspiring nuestros experiences presentadores por and reflections. I compartir think we've sus touched on a experiencias, really sus nice range reflexiones. of Creo que areas hemos in the context of tocado this puntos topic muy importantes on referentes a este digital learning and contexto, how por we can ejemplo, del support climate aprendizaje action at digital local y cómo se level. puede apoyar a la We've acción gone over climática a everything niveles from locales. virtual Hemos reality and escuchado immersive de experiences to the realidad role of virtual, AI, experiencias inmersivas, el papel de potentially la social inteligencia media as artificial, well, but also potencialmente looked at la the importance of redes connectivity, sociales, whether pero that's también bringing bien la together importancia de la young change conectividad, agents cómo from podemos traer a the other side agentes of de the cambio world effectively to jóvenes al share some of otro their lado. experiences También and escuchamos expertise, también experiencias or even similares, this la idea of experiencia o rural incluso inclusion cómo and podemos ensuring desarrollar progress in esta that sense. idea And de I really do inclusión appreciate rural y the asegurar la solutions conectividad en el that were sentido que se shared there puedan and the apreciar las proposals soluciones que from se all han of you in compartido that desde las respect. So propuestas thank a you todos very much nosotros en for este that. respecto. Así So que no before tengo our más que part agradecerles. comes to a Antes close de today, I would que like to hand over finalicemos, to quisiera Mr. darle la Raúl Valdés palabra Cotera, a who Raúl is the Valdés Cotera, coordinator que of es the UNESCO coordinador Global de Network of Urban la Cities, to Red share Mundial de some la UNESCO de final Ciudades de remarks Aprendizaje, para compartir as algunos we bring today's puntos discussion to a close. So, conforme Raúl, llegamos al over final to you. de esta sesión. Raúl, Well, thank you adelante, very por much. favor. Muchísimas I gracias. cannot access the camera. No puedo, But you can hear me well, isn't encender la it? cámara, pero pueden escucharme Yes, bien, we can hear ¿verdad? you well.
So the host needs to give me access to the camera, El possible. host debe activar mi cámara si es posible. El anfitrión de la reunión, por favor, que me Now I permita have. Thank prender you. la Thank you for that. cámara. Much Gracias, gracias. appreciated and thank you very Bueno, much to, agradezco y valoro muchísimo Katie. I a really found the Katie. contribution and Creo que experiences, las today contribuciones, la very experiencia que se inspiring, compartió el very día de insightful. hoy We had a chance to have dan a mucha good inspiración, dialogue, mucho and discernimiento. I Hemos hope that tenido un muy buen we diálogo encourage many y cities creo que who are podamos represented alentar a today in the muchas webinar ciudades que están to presentes el día discuss de hoy future en el webinario possibilities, a develop tools comentar further posibilidades promote futuras para climate desarrollar education, herramientas y digital promover learning. la And for educación those climática a cities través that del already aprendizaje have digital. Y para such todas estas ciudades que experiences, ya tienen I estas hope that they have experiencias, been able to gain some espero fresh que ideas podamos how to ganar continue the work. ideas It más was frescas de interesting. cómo This continuar el trabajo. Creo que sería algo muy interesante, por when it comes ejemplo, to un buen media and how consejo to cuando work with tratamos, por ejemplo, different de platforms. It's movernos a diferentes excited idea to be able plataformas. Es to muy present it. So I would like emocionante to thank all ver todas estas speakers, ideas de los participants for presentadores. joining us Agradezco a today. todos los And of participantes course, y special thanks to también the un UIL team. agradecimiento Always especial has al been equipo working on UIL this que ha seminars, estado trabajando en particularly esta serie de Paolo, seminarios, en Katie. particular a Thank you for Eddie, the moderation Paolo, as Katie. always. Gracias It was por great. moderar And for the valuable y support in y organizing por and el apoyo facilitating the session. invaluable de organización y I facilitación de am esta looking sesión. forward very much to the upcoming webinars. Pero You los can see the siguientes full calendar webinarios for pueden more ver el information calendario y about mayor each of the información webinars on our acerca de cada website. uno de los We would webinarios also en like nuestro to sitio remind web. you Y that también as quisiera a recordarles network que as a como learning red mundial city of the global de network, ciudades you can aprendizajes de la express red your mundial, interest in presenting in pueden one or the expresar su next interés al webinars via presentar a online sesiones en shared nuestras by our sesiones team in en the chat. línea, al compartirlas Just en la caja de conversación. minor messages promoting Y también first of all finalmente otro that the mensaje next para webinar promover will be placed on sería que Wednesday, nuestro the siguiente 17th of July, webinario sería at the same el time as 17 today, de julio, miércoles and 17 we de will julio, a explore la the misma hora topic que of hoy. Vamos a hablar crafting a lifelong learning strategy acerca for de cómo climate podemos action tener estrategias de aprendizaje de por vida We para el would desarrollo de also acción climática. like to invite you También to queremos a joint invitarlos session a that is todos ustedes a que organized se together by junten, entren en la UIL sesión organizada por UIL during the OECD Local de la Summit OCDE. La 2024 OCDE that tiene has the title of UNESCO el Learning Cities título as Drivers of Ciudades Lifelong de Learning. Aprendizajes UNESCO Remember, this is como líderes it will de take place aprendizaje on de the por vida. 27th Recuerden, of esto June va a ser el from 2 27 to de 3 junio de 2 Central a 3 East Europe, hora central de featuring Europa, presentations from the y va a tener network, presentaciones Global Network of Learning Cities de from la Red members from Mundial de Ciudades de Bogotá, from Aprendizajes y Hamburg, miembros de from Bogotá, de Manchester, Hamburgo, and de from Manchester Marrakech will be presenting. y de Marrakech, So you are que se very van a welcome to that presentar. session. Important Así also que to bueno, son comment más que you bienvenidos a or esa sesión de la reinforce UNESCO. that También y we have this comentarles que para poder future learning reforzar initiative estas that iniciativas de it's a aprendizaje al chance for you futuro, existe to posibilidad reinforce your skilling at que the local level, at the refuercen city sus level, through habilidades this initiative del can nivel access local de sus ciudades y que puedan big tener una volumes iniciativa of para que different puedan tener courses, accesos very a much related una gran cantidad de sustainable capacitación y cursos education, que están climate action, vinculados a that la you can acción access climática, la at educación this special sustentable. Pueden agreement between accesar a estos Future Learn acuerdos Initiative especiales que se han and the hecho en NILS. So if iniciativa you're de interested futura de stay in aprendizaje. contact with us. Así Wishing que you a very no duden nice en estar en day contacto or con evening nosotros. ahead, Así and que bueno, les thank you very deseo el much. mejor Really nice día to have hoy y you mañana. here Fue today. un gran Bye. gusto tenerlos. Gracias por su Thank atención. you. Hasta Bye-bye. pronto. Gracias.